Entonces, lo primero es lo primero. Ya finalicé este formulario. Lo están viendo, ya me respondieron, pero pues no estaban todavía las opciones para subir las tareas. ¿Sí? Entonces, aquí está el enlace. Este enlace de aquí es el del enunciado de la tarea. Pues la máquina recopila automáticamente el correo electrónico y por eso les pido su número de documento. No se van a equivocar, que ahí sí, graves. De pronto sería conveniente poner el nombre también, ¿cierto? Nombres. Nombres y apellidos. Listo. Y esta que sea una respuesta corta. Ahí está. El número del documento para poder hacer las búsquedas rápidamente, sus nombres de todos modos, y aquí están los enlaces para agregar los dos archivos. Power BI genera archivos con una extensión que se llama, bueno, PBIX. Entonces, sí, lo que hacen es subir el archivo PBIX que sale del Power BI una vez hayan hecho la primera tarea que ya la hicimos, que es la del fútbol, y la segunda tarea que ya la hicimos, que es la de los departamentos. Entonces no van a decir que es que el profe se inventa unas tareas muy marcianas ni nada de eso. Entonces ya les copio en el chat el vínculo. Más tarde me acuerdan, por favor, para volverlo a copiar. ¿Listo? Entonces, ese es el formulario. A veces, y ha sucedido, porque sucede, que por cuestiones de seguridad, el computador de donde trabaja la persona no puede acceder al formulario. Entonces ustedes me escriben un correo electrónico, me anexan los archivos y me dicen, profe, no me funcionó el formulario, pero se tienen que identificar. Yo soy fulano de tal del curso de Inge Control. ¿Por qué? Porque es que yo tengo más cursos de Power BI. Y si me dicen, profe, soy del curso de Power BI, yo, ay, Dios mío, ¿de cuál de todos? Entonces se identifican bien. Y listo, no es más. ¿Entendida esta parte? Bueno, entonces aquí en material del curso Power BI, aquí hay una carpetica que se llama Trabajo DAX, que ya estamos en esa parte. Les voy a copiar el vínculo a la carpetica. Y en esta carpeta encontramos lo siguiente. Hay un textico que yo terminé de hacer hoy, estoy empezando a hacer un textico en PDF que se llama Funciones DAX, que se puede utilizar como copia línea. Esto realmente es un copy-paste de la página de Microsoft, entonces no es que yo me esté inventando nada, pero se puede usar como copia línea. Sirve para enterarse de cuáles son las funciones DAX. El archivo que vamos a trabajar hoy se llama tablas DAX 1. Voy a copiarles el enlace para que lo bajen, por favor. Es un archivo de Excel, ya se lo muestro. De los archivos de Excel sencillos, no es nada del otro mundo. Hay una tabla de clientes. En esa tabla de clientes hay un número de factura, un cliente y una forma de pago. ¿Listo? La factura indica que el cliente hizo una compra, ¿cierto? ¿Cuál cliente? Pues el que está aquí y que hizo Profe, se le un está pago. dañando la señal. Ay, sí, 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 sí. Ya, ya, chao cámara, gracias. Gracias por avisarme. Listo, entonces ya. Entonces aquí están los nombres de los más. Hay unas personas que son los vendedores. Cada vendedor está relacionado con un número de factura. Solamente le puse un nombre y un código de vendedor. ¿Sí? Obviamente, pues cada vendedor tiene un solo código. Y hay una tabla de ventas. De nuevo aparece el número de factura, la fecha de la factura que va desde los años 21 a 25, países destino, una categoría que puede ser aseo y oficina, y una serie de artículos que se vendieron, que son artículos de oficina o de aseo, unas cantidades, un precio unitario y una ganancia que yo quiero hacer en la venta, ¿cierto? Una ganancia mínima
que yo tengo que hacer en la venta porque nadie compra pan para vender pan. ¿Listo? Entonces, esta es la tabla. No es nada del otro planeta, es muy sencilla de trabajar, ya está en formato tabla, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, cuando yo tengo las líneas alternadas de colorcitos, es porque ya está en formato tabla y me aparece aquí diseño tabla y los nombres de las tablas pues son el mismo nombre de la pestaña, ¿sí? Está clientes acá, vean, clientes, vendedores y ventas. Entonces, por favor, bájenla y de una vez, eso Profe, ¿puede enviar el link de acceso de nuevo? Ah, claro, mano, ni que estuviera bravo. No, verdad que hay algo que sí me tiene preocupado. Son esas llamadas, ay, ay, ay. ¿Qué se hizo? Bueno, que trabajo DAX, está aquí. Se llama DAX 1, que fue su, no es esta es la del 18 de noviembre. Un momento. Es esta tabla 1, que es la de hoy a la antecitos de las 4. Ya, ya, listo. Me tiene preocupado esa llamadera. Listo. Entonces, de una vez abran su Power BI y díganle, de una vez la suben, ¿sí? De una vez la suben. No hay necesidad de decirle transformar, porque pues la tabla ya está organizada. Y la gran ventaja que yo les dije de trabajar este formato, este diseño de tabla en Excel, es que pues la tabla está simétrica, tiene todas las, es decir, no hay espacios en blanco y es un formato que pasa directo a Power BI. Si yo trabajo bien este formato en Excel, no necesito entrar a transformar las tablas, salvo que haya problemas de pronto en, en los tipos de datos o algo así. Pero usualmente, lo que yo paso de Excel, cuando está bien trabajado y no tengo mi Windows en inglés, como algunos de ustedes que tienen Windows en inglés, entonces le va a salir diferente, pasa de una a Power BI, ¿sí? Es lo único que les digo. Si tienen problemas, pues me avisan y los revisamos. En la primera opción, cuando yo abro Power BI y no tengo nada cargado, pues dice libro de Excel, ¿sí? Libro de Excel. Y cojo esta, que es la de hoy, a las 4, así es esta, a las 4:13. Listo. Ojalá la tabla sea la misma, ojalá no la haya embarrado. ¿Qué cargo? Pues cargo las tres tablas, ¿sí? Aparecen numeradas. Ese 1, 2 y 3 es el número que automáticamente Power Query le pone a las tablas. Pero entonces no importa. Esta es la tabla de clientes, la de vendedores y la de ventas. ¿Sí? Y le digo cargar de una vez. Profe, a mí no me aparece con ese nombre, sino tabla 1, 2 y 24. Uy, entonces Corta. espérenme un segundito, por favor. No, espérenme Igual, un sí, señor. segundito. Igual. Sí, Ah, eso es por subir tantas tablas al mismo tiempo. Un momento, si son tan amables. no me, no me, no me vayan a, a masacrar. Seguro que pasó esto. Sí, seguro que pasó esto. Pero entonces, eso lo arreglamos rápidamente. Haciendo esto, le digo que la reemplace. Ya la cargó. Y de nuevo le vuelvo a decir compartir. Copiar el vínculo. Qué pena con ustedes. No. Entonces, esto no. Esto lo voy a borrar. Esto se puede borrar. Sí. Elimino. Y pego este. Ahora sí. Este. Qué pena. Carguen esa, por favor. Que es la que tengo actualizada. Ya con los nombres de las tablas y todo. Me avisan, por favor. Ya en la vista de tabla tienen que aparecer las tres tablas. Que le puedo cambiar el nombre de ventas 3, vendedores 2. Se lo puedo cambiar si quiero. Si no quiero, pues no se lo cambio. Da igual. A mí lo que me interesa es la información que está en las tablas.
Y pues bueno, aquí donde dice ventas, el precio unitario pues es platica, ¿cierto? Es platica. Y la ganancia, de una vez le puedo decir, está en números decimales. Fíjense que son números decimales. Le voy a decir que eso es un porcentaje. Y ya me pone el porcentaje. Lo voy a dejar sin decimales. Listo, ahí está el porcentaje. Y estos países destino pues son países. Clasificación geográfica por si toca hacer un mapa. Listo, la fecha. A mí que me gusta solamente ver las fechas cortas, pero si quieren dejar el día, lo que sea, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Fíjense que el número de factura es un texto. ¿Por qué es un texto si tiene números? Ah, porque tiene los guiones. Los guiones no son caracteres numéricos y me convierten esas cadenas de texto, esas cadenas en textos. ¿Sí? Entonces, miremos la tabla, esta es la de ventas, correcto, miremos la de vendedores, ahí está, no hay números, todos son textos, y la de clientes, también, texto aquí, cliente acá y forma de pago. Pregunta, ¿será que Power BI generó de forma... Profe, fue muy rápido en ese punto. O sea, empezó a hacer un poco de cosas y no da tiempo que uno vaya siguiéndole el paso ya. Ah, listo, listo, listo. La única que tienen que modificar es esta de ventas, ¿sí? Donde dice ganancia, ponerle porcentaje, porque realmente son porcentajes. El precio unitario, ponerle pesos, porque pues yo quiero que cualquier cosa que haga con el precio unitario me lo deje en moneda. Y el país destino, pues le ponemos país o región. Es la única modificación que se hace después de haber cargado. De resto no se ha hecho nada más. Estaba mirando las tablas, mostrando en las tablas. Ustedes también pueden hacerlo, entonces es listo. Lo único que sí les dije es que la factura no es un número de factura, sino es un texto, porque tiene guiones. Y el guión no es un carácter numérico. Entonces, al no ser un carácter numérico, pues esto es un texto, las facturas son un texto. Y les iba a soltar una pregunta. ¿Será que Power BI me genera de forma automática una relación? ¿Ustedes qué creen? Sin mirar, ¿qué creen? Sí, sí, señor. Sí, Sí, sí. de hecho, la hace de forma automática con el número de la factura. Si yo repaso encima la lineecita, me está mostrando número de la factura y aquí me está mostrando número de la factura. ¿Qué viene a ser siendo el número de la factura dentro de cada tabla? Como el La, código, el ID, ¿cómo es que lo llamamos? el key, no, ¿cómo es que era la de? Eran dos Tiene la llaves. palabra Sí, aquí. La clave Foreign primaria, key. ¿no? No, es la clave primaria. Clave prima D. Exacto. Es una clave que está presente en las tres tablas. Y pues la verdad, como estos archivos se hicieron generando números aleatorios y todo eso, porque eso fue para, pues, genere una cantidad de números y datos. Realmente los números de las facturas no se deben repetir, es la única condición, y están presentes en las tres tablas. Luego, estas tres tablas, ventas, clientes y vendedores, va para ambos lados. O sea, la dirección del filtro va a ir tanto de la tabla de vendedores hacia la tabla de clientes y viceversa de tabla de clientes a tabla de vendedores. Entonces, para entender un poquito cómo funcionan eso que se llama contextos, ¿sí? Vamos a finalizar la presentación de ayer. Entonces, llegaron hasta acá, ¿cierto? Tenemos las tres tablas de un solo archivo de Excel. Le indicamos que los países son geográficos, que el precio unitario es platica y que la ganancia es un porcentaje. Y detectamos que automáticamente Power BI, al leer las tablas, me generó las relaciones, pues porque todas las columnas se llaman número de factura y el tipo de datos es igual, ¿sí? Si se llamaran de diferente manera, no me hubiera detectado las relaciones.
Me hubiera tocado hacerlas a mano. Bueno, entonces terminemos ahora sí la presentación de ayer para introducirles qué son los contextos. Bueno, un contexto en DAX es lo que permite hacer análisis dinámicos. Estos resultados en las fórmulas pueden cambiarse para reflejar la sección de la fila o de la celda actual y los datos que están relacionados con ellas. El contexto permite llevar a cabo análisis dinámicos. Existen básicamente tres contextos. Uno que se llama el contexto de fila, que es la fila. El concepto de consulta, contexto de consulta, que vendría a ser como la instrucción en DAX, y el contexto de filtro, cuando yo utilizo las instrucciones de filtro que me provee DAX. ¿En qué consiste cada uno de estos? El contexto de fila es la fila actual, la que estoy trabajando ahora. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo columnas calculadas, creo que ya creamos una columna calculada. Igual ahorita lo primero que vamos a hacer es crear columnas calculadas. El contexto de fila está formado por todos los valores de cada una de las filas individuales que están dentro de esa columna y los valores relacionados mediante la función DAX que yo le dé con la fila que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo sería un contexto de fila? Si, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, fácil, cantidad vendida por precio unitario, ¿qué me daría? Si yo multiplico la cantidad vendida por el precio unitario, ¿qué me da? ¿Qué resultado me daría? Si supongamos que tenemos una tienda. El valor total de la venta. Exactamente, eso sería el valor de la venta. ¿Sí? Entonces, mi contexto de fila, de una vez lo vamos a hacer. Vamos a decirle nueva columna. ¿Sí? Nueva columna. Y esa columna, valor de la venta. Valor, venta. ¿Sí? Esa columna va a ser el valor de la venta. O sea, el valor, no, pero este sería el valor neto antes de ganancia y de impuestos. Listo, valor neto de la venta. Sí, pero sí tienen toda la idea. Porque cuando yo vendo eso, pues eso me da el valor de la... ¿Y a qué es igual este valor? Pues es muy sencillo, porque es de la tabla que se llama ventas, ¿sí? Tomo la columna que se llama cantidad vendida y la multiplico por la misma tabla de ventas, el precio unitario. Entonces, mi contexto de fila, ¿sí?, relativo a la columna que estoy creando, que se llama valor neto de venta, pues son las filas de las columnas cantidad vendida y precio unitario, que son las que están involucradas en esta sencillísima fórmula, ¿sí? Pues es una fórmula que multiplica. ¿Listo? O sea que cuando yo le diga aquí el clic en confirmar o le dé enter, se va a crear una nueva columna valor neto venta con los valores de las multiplicaciones correspondientes a valor unitario por neto venta. Y me dan los valores. Y puedo llegar acá, de nuevo, a mi vista de tabla y decirle... Toca pasarlo a moneda, ¿no? Exacto. Entonces decirle, este valor neto de venta, por favor póngamele el signo pesos, porque es money, es billetico. ¿Sí? Entonces, así funciona el contexto de fila. Todas las filas de la columna, todas las filas de la columna están involucradas dentro de la operación. Voy a volverme a Excel, ¿sí? Y el formato de tabla, y van a dar cuenta que es la misma cosa. Aquí le voy a decir, ¿cómo es que se llamaba? Valor neto venta. Pero porque tengo formato de tabla. Listo, me creó una nueva columna. Fíjense que me creó una nueva columna que se llama valor neto venta. Y aquí yo le digo, pues, esto es igual a esto por esto. Fíjense en la notación, por favor. ¿Sí? La notación es similar a la de Power BI. Lo que pasa es que aquí yo sí no puedo hacer este chiste de aumentarle el tamaño. Pero fíjense que los nombres de las columnas están también entre paréntesis cuadrado. Dice precio unitario, es el nombre de la columna y está entre paréntesis cuadrado. Y hay un símbolo arroba.
el símbolo arroba en Excel se lee como para todas las filas de la columna precio unitario, multiplíquelo por todas las filas de la columna cantidad vendida. La misma cosa. El mismo concepto. ¿Sí? Solo que aquí no tenemos que escribir el nombre de la tabla, sino que Excel automáticamente me pone el símbolo arroba, que quiere decir para todas las filas. Y si uno mira la ecuación aquí, ve, es igual. ¿Sí ve que no cambia? Pero sí está haciendo el contexto de fila, indica que por cada uno de los elementos resultados es en la fila correspondiente a lo que yo estoy diciendo, es decir, a la operación que estoy haciendo. Eso es la misma cosa que uno tiene en Excel. Lo que pasa es que aquí en DAX se complican con un poco de nombres raros. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahora? Sí, señor. Ok. Contexto de consulta. La consulta es un subconjunto de datos que se crea implícitamente para cada celda en una tabla dinámica dependiendo de los encabezados de fila y columna. Vamos a hacerlo primero en Excel. ¿Sí? Voy a abrir un libro nuevo acá. Entonces, aquí le voy a decir que me traiga el código del vendedor. Código vendedor. ¿Sí? Ah, no, pero tengo que hacerla. Bueno, voy a hacerla por acá. ¿Sí? Le voy a decir, aquí tengo el código, entonces le voy a decir que aquí me ponga el código del vendedor. Código vendedor. Aquí me traiga el cliente. ¿Sí? El cliente. Y de aquí tráigame el valor neto venta. Bueno, no le voy a poner todavía cuestión de tabla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Yo lo que quiero es que me traiga, le voy a decir esta función que se llama buscar X, que es una búsqueda similar al buscar V, pero es más flexible. Y le voy a decir, búsqueme este valor factura, ¿no? Porque como valor factura es el común a todos, ¿sí? Búsqueme el valor para esta fila que tengo acá, búsqueme el valor de esa factura. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar ahí mismo. Entonces le señalo esa columna. ¿Y qué me va a devolver? Pues devuélvame el código del vendedor. Fíjense por favor en la sintaxis. La sintaxis es la misma que tengo en Power BI, ¿sí? Cuando le digo, mire, vendedores factura, vendedores y entre paréntesis cuadrado código de vendedor. La misma sintaxis cuando yo trabajo tablas de Excel se cumple aquí perdón, la misma sintaxis se trabaja en el formato tabla de Excel como en Power BI. Y si yo le digo, espere. Entonces, qué menso. No, es para el otro lado. Listo. Y si yo le digo así, tráigame todo esto hasta el final. Hasta acá. Pues me trae el mismo código del vendedor, ¿cierto? Pues valiente gracia yo hubiera podido copiar, pero no. Igual le voy a decir entonces la misma función buscar X. Le voy a decir búsqueme el mismo valor de la factura. Pero ¿en dónde lo va a buscar? Como es cliente, pues tengo que irme a donde dice clientes. ¿Sí? Y decirle que búsquelo aquí, en el número de la factura de la tabla clientes. ¿Y qué tengo que devolver? Que dijimos que el nombre del cliente. ¿Listo? Si no lo encuentra, póngame un 0, de una vez tiene el tratamiento de errores. Y ahí está, almacén Pepito, y ahí los hizo todos. ¿Sí? Todos los hizo de una. Estoy generando una tabla que es un subconjunto de las demás tablas a partir de consultas. Una consulta, en este caso, es la función de búsqueda. ¿Sí? La función de búsqueda está haciendo una consulta en la que está revisando que ese número de factura que yo tengo ahí, ¿sí? Lo va a encontrar en la tabla de ventas, ahí mismo, pero toca señalar la columna,
¿sí? Así funciona Power BI. Todo a través de todas las columnas. Por eso lo más importante es tener las columnas en orden. Y que me devuelva lo que encuentre de esta columna, ¿sí? Porque aquí todo se trabaja es por columnas, igual que en Power BI. Y si yo le muestro acá, entonces ya tengo mi consulta. Esto que tengo acá, que lo voy a convertir en tabla, le voy a decir insertar tabla, y me dice que si tiene encabezado, si tiene encabezado, si ponga la tabla, me la pone de ese color azul, pero yo le puedo cambiar el color a amarillo, ¿sí? Esto es mi contexto de consulta, ¿sí? Estoy trabajando con una serie de columnas que son un subconjunto o fueron creadas a través de una consulta desde las tablas que tengo en el modelo de datos. Eso es el concepto del contexto de consulta. Es que es un trabalengua, el concepto del contexto de consulta. Son 3 Cs, ¿sí? Eso es. Una consulta es como una función de búsqueda, ¿sí? Nada del otro planeta. Lo que pasa es que en el lenguaje de bases de datos relacionales, se llama consulta a cualquiera de las operaciones que yo hago sobre el modelo de datos. Incluso en Power Query hemos hablado de pasos o hemos hablado también de consultas. Pero realmente, ¿qué son? Son instrucciones, ¿sí? En este caso, buscar X, que también tiene un equivalente igualito, pero en Power BI, ¿sí? Y que pues esta es una función que me entrega mis valores que estoy buscando dentro de una columna, en otra columna correspondiente y me devuelve otra columna correspondiente. Algo así como una función buscar V, pero no necesariamente en buscar V uno le dice el número, aquí señala la columna que está buscando. Entonces en Power BI también existe, de hecho se llama VLOOKUP, pero no es tanto el buscar V de Excel que casi todo el mundo maneja, sino el buscar X que está desde la versión 2019, creo, y que casi no todos manejan. ¿Sí? Ese es el mismo concepto. Se lo explico en Excel porque pues, nuestra familiaridad con Excel es mayor que la familiaridad que tenemos con Power BI. Pero en Power BI también podemos crear tablas nuevas. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer la misma tabla. Aquí donde dice herramientas de tabla, fíjense que dice nueva tabla. ¿Sí? Nueva tabla. Entonces vamos a poner la primera columna, que va a ser código vendedor. Voy a poner, ¿cómo es que se llama aquí? Code vendedor. Vend code. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la función B, a la función lookup. Ay, no, tocó hacer una búsqueda. Pero vamos a ver si lo hace. Es a vendedores. Vendedores 2, no, vendedores no. Entonces, add columns, añado una columna. Le tengo que decir, añado una columna ¿de dónde? De la tabla que se llama vendedores, ¿cierto? Vendedores 2. Y le tengo que decir cuál es el nombre. Ay, ¿sí ven? Otra vez, la coma, el punto y coma me traiciona. Y aquí le digo vendedores, no, aquí sí me toca decirle lookup o VLOOKUP. 2, el nombre de la columna va a ser, perdón, esta es la tabla. Entonces voy a ponerle subtabla. Subtabla. Y aquí tengo que darle el nombre de la columna, entre comillas. ¿Sí? El nombre va entre comillas. Y la voy a llamar Ben Code. Ese va a ser mi nombre. Y la expresión va a ser vendedores 2, código vendedor. Y vamos a ver si la hace. Y ahí está. Uy, pero me trajo todo. Me trajo toda la tabla. Me trajo toda la tabla, entonces no le puedo decir que esta es la expresión.
porque sí, me trajo toda la tabla. Entonces toca reducir esa tabla. No me sirve. Venga a ver, lookup value. Aquí está. Lookup value. El lookup value tengo que ponerle, está al revés, ¿sí? Es simpático porque es al revés. En Excel yo le digo cuál es el valor que estoy buscando. ¿Sí? Ahí dice valor buscado. Después tengo que ponerle la matriz o la columna donde lo estoy buscando. Y después tengo que ponerle la matriz o la columna que devuelve. Aquí, en Power BI, es al revés. ¿Sí? Aquí le digo, me está preguntando la columna resultado, es decir, la columna que me tiene que devolver. Entonces es vendedores, código de vendedor. ¿Sí? Esa es la columna que me tiene que devolver. La de la mitad es la misma. ¿En cuál columna va a buscar? Entonces ahí le voy a decir que es la de el número de la factura y cuál es el resultado que estoy buscando. El mismo número de la factura. El mismo número de la factura. Y está también lo que se llama el alternate result. ¿Sí? El alternate result es cuando no encuentre ningún dato. ¿Qué pongo? Póngame un 0. ¿Sí? Ese es mi resultado alterno. Y la expresión, toda la variante vacía, modifique el cálculo de la manera que, ¿qué? Dice, la expresión para la tabla calculada tabla como resultado un tipo de datos variante para la columna vendedor. Modifique el cálculo de manera que la columna tenga un tipo de datos coherente. Ya. No le puedo poner 0, me toca ponerle vacío, porque estoy trabajando con textos. Ahora sí, pero me sigue devolviendo todo. Sí me pone el vend code, pero ¿por qué me estará devolviendo toda la tabla? Teóricamente debería devolverme solo la misma tabla. Ya sé por qué. Entonces no me sirve el add columns. Add columns lo que hace es, a esta tabla vendedores, le añade, sí, ahí dice el nombre add columns, no es que esté trabajando mal, es que no estoy usando la función que es. Add columns, ¿qué significa? Súmele, póngale, insértele una nueva columna. Entonces, coge la tabla que se llama vendedores y le inserta una nueva columna. Valiente, gracias. Sí, claro. Entonces, no estoy usando la función que sí está trabajando bien. Pero entonces podemos traer otra, de cualquier otra tabla, por ejemplo, el nombre del cliente. Esto se puede editar, ¿no? Esto es un texto, yo lo puedo editar, entonces le voy a decir que se llame cliente, en lugar de event code que se llame cliente, ¿sí? Y lo mismo, voy a decirle la función lookup value, que es la misma buscar v de Excel, que me traiga cuál es la columna resultado o la columna que tiene que traerme. Pues le voy a decir que es la de clientes 1 cliente. Esa es la columna que me tiene que traer. ¿Cuál es la columna que voy a buscar? ¿Sí? Vuelve y juega. Es la manía del Excel. ¿Sí? Entonces, ahí voy a decirle dónde es que tengo que buscar el dato del número de la factura, pero ojo, el número de la factura viene de vendedores. ¿Sí? Entonces tengo que buscar el número de la factura de clientes. ¿Y cuál es el dato que voy a buscar? El dato que voy a buscar es el número de vendedores, el número de factura de vendedores. Si no encuentra nada, ¿qué tengo que hacer? Ponerle vacío. No le puedo poner 0 porque el mensaje de error que salió es porque estoy mezclando datos de búsqueda y de retorno en texto y estoy poniéndole un número. Entonces, ahí es cuando me dice, no, momentico, las funciones tienen que ser iguales. Y ahí está. Me puso el nombre del cliente, ¿sí? Igual que aquí, perdón, este mismo número de cliente,
¿Sí? Fíjense que estoy diciendo, búsqueme la factura, esta factura en la tabla de vendedores, tráigame el número de, búsquela, ¿dónde? En la factura del número de clientes. ¿Será que se ve más grande? Sí, se ve más grande. Búsquela en la columna que se llama factura del número de clientes y devuélvame el nombre del cliente. En DAX es al revés. Búsqueme el nombre del cliente, ¿sí? Utilizando como referencia o como pivote o como elemento de búsqueda el número de la factura de la tabla de clientes y buscándome el número de la factura, pero de la tabla de vendedores. Realmente no me acuerdo si los números son iguales, si las tablas son del mismo tamaño, creo que no, y sería lo mejor que no fueran del mismo tamaño. Pero pues, esto es un ejemplo. Y lo mismo, aquí le digo, si no lo encuentra, este 0 es, si no encuentra el valor, ¿qué hago? Pues en Excel sí me permite poner el 0, un texto, poner es más, ese si no encuentra puede ser otra función, ¿sí? Ahí puedo anidar una función. Yo a veces hago búsquedas, es decir, en lugar de hacer el sí anidado, hago búsquedas anidadas y traigo la tabla completa de una sola vez. Ese chiste sí no se puede hacer aquí en DAX, porque aquí me toca poner un dato de la misma naturaleza del dato que yo estoy buscando. Entonces, si estoy buscando un texto, tengo que ponerle aquí un texto. Y comillas, comillas seguidas, ¿qué significa? Vacío. Exacto, celda vacía. Pero como tiene las comillas, es un texto. ¿Sí? Entonces, por eso al darle clic acá, me sale aquí el cliente. Esto es lo que se llama un subconjunto de datos que se crea a partir de las celdas de una tabla dinámica y dependiendo de los encabezados de columna y de fila. Entonces, lo que estoy haciendo es crear, recuerden que esta es una nueva tabla, vea, perdón. Sí, aquí está, vea, una nueva tabla. Tengo la tabla de clientes, tengo la subtabla, tengo los vendedores y tengo ventas. Fíjense que el icono de la subtabla es el mismo de las tablas, pero tiene una calculadorcita. ¿Sí? Una calculadorcita. Entonces lo que yo estoy haciendo es, a partir de una tabla, estoy creando otra tabla. Pero porque yo le dije add columns. ¿Sí? Si yo hubiera utilizado otra instrucción, seguramente no me hubiera tomado la tabla de vendedores, perdón, completa y me hubiera agregado otra columna. Pero yo le dije, añádame una columna. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí se ha entendido cómo funciona cómo trabaja esta función lookup value? Pregunta, ¿habían trabajado antes la función buscar la función buscar X o todavía estaban trabajando la función buscar V? ¿O no trabajan? ¿V? Bueno, entonces esta función es mucho más flexible. Les voy a explicar el por qué. Espero no se pongan bravos conmigo, ¿oyeron? No se pongan bravos conmigo. Para la función V, yo necesito que este número de factura esté siempre en la columna de más a la izquierda, ¿cierto? Columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 ta. Voy a hacer lo siguiente. Así. Sí. Ahora sí me va. Pero ¿por qué no me coge? Se tiene que poder mover fácil. Yo solamente le doy clic acá donde dice, y aquí está poniéndome esto. Ahí tengo flechita y esas cositas verdes me tienen que indicar que ahí se está moviendo. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué no me cogerá? Bueno, tocó así. Sí, por las buenas. Por las buenas yo también trabajo hacia la derecha.
Bueno, no, entonces no lo hagamos así. Hagámoslo buscando Brasil. Entonces hagamos una columna donde buscando Brasil, ¿sí? Me traiga, buscando el valor de Brasil, me traiga las cantidades vendidas, ¿sí? Porque si fuera con buscar V, yo tendría que tener la columna de Brasil aquí, la columna de países de primera, pero la ventaja de buscar X, para que la aprendan de una vez, es que buscar X me permite decirle, oiga, búsqueme, no, es que no se puede porque todas las tengo igual. A ver, ¿en dónde aquí esto? ¿Cómo le dice? Bueno, bueno, aquí, el código de vendedor. Y tráigame el nombre de la persona. ¿Sí? Entonces le voy a decir que me busque fíjense que el nombre del vendedor está en la tercera columna. ¿Sí? Tercera columna. Nombre del vendedor en la tercera columna. Para usar el buscar V tendría que estar en la primera columna. Yo le puedo decir aquí, esto es igual. Y es que esto funciona igual que en Power BI. Buscar X. Búsqueme esto de acá, el nombre del vendedor. Tráigame, qué sé yo, sí, el nombre. Esta columna. No, esto no es aquí. Búsqueme el código de vendedor en esta de acá, que es la tercera columna. No se hubiera podido hacer eso en buscar X. Y después me dice que tráigame la matriz de vuelta. Le voy a decir que me traiga los nombres. Y si no lo encuentra, tráigame un 0. Listo, ahí está Adriana. Y fíjense que me trae todos los nombres. Si estuviera usando buscar V, no me permitiría buscar en una columna diferente a la primera columna de la izquierda. Esa es la ventajita que tiene buscar X. No es más. De resto se trabaja con la misma lógica. ¿Sí? Y en DAX, esta función trabaja de la misma manera. Me va a tocar desorganizar ese número de factura y ponerlo en otro lado. ¿Sí? No ponerlo estrictamente al lado izquierdo, sino ponerlo en cualquier otro lado de las tablas. Bueno, para que se den cuenta que se hace mejor con buscar X, que es el mismo lookup value de Power BI. ¿Listo? Bueno, sigamos. Contexto de filtro. Entonces, este es el conjunto de valores permitidos en cada columna. Cuando hablamos de filtro, estamos diciendo, bueno, si yo voy a filtrar, por ejemplo, voy a filtrar aquí solamente por oficinas públicas, ¿sí? Voy a decirle, no, de esta tabla solamente búsqueme los que tienen las oficinas públicas, y fíjense que hay más clientes, ¿sí? O Cacharrería Condorito, cualquiera de esos. Entonces yo le diría, búsqueme únicamente cuando este nombre de cliente sea igual a oficinas públicas. Es decir, es como hacer esto, ¿sí? Y es decirle oficinas públicas y decirle aceptar. Pero no hacerlo como un filtro manual, sino hacerlo mediante una función de DAX. Entonces, el contexto de filtro son los valores permitidos de cada columna basado en una restricción o en una selección. La restricción es una condición lógica que se cumple o no se cumple. En este caso, ¿qué sería? No, pues que el subtabla, columna cliente, sea igual al texto oficinas públicas. Esa sería la restricción, la condición, ¿sí? Y ese filtro se aplicaría a la fila que se ha definido a las expresiones dentro del filtro en la fórmula DAX.
El contexto es un concepto que puede dificultar la solución de problemas con las fórmulas, porque mientras uno lo entiende, ¿sí? Por eso nosotros empezamos con fórmulas y relaciones simples, sencillas, para ver cómo funciona el contexto, y después lo haremos con las tablas un poquito más complicadas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es el contexto de fila en DAX? Ya lo vimos, se evalúa fila a fila toda la tabla. Lo vimos con el ejemplo de Excel, cuando salía el arroba, paréntesis cuadrado, nombre de la columna, que significa todas las filas de esta columna. ¿Sí? Como nosotros no trabajamos el concepto referencia celda de Excel, que es celda B5, H2, no, aquí no trabajamos el concepto de referencia celda. Trabajamos todas las filas de una columna, todas. Entonces, a eso me refiero con el concepto de fila. Es lo mismo que vimos en el formato de tabla de Excel. Columnas calculadas en DAX, ya hicimos una. Permiten agregar nuevos datos al modelo. Cuando una columna contiene una fórmula DAX, el valor se calcula para cada una de las filas, desde la primera hasta la última fila de esa columna. Y eso es lo que yo llamo el contexto de fila. Bueno, yo no, Microsoft lo llama contexto de fila. Entonces, se puede cambiar el nombre de la columna calculada por uno personalizado. Y aquí hay un ejemplo, dice columna igual, ventas de internet más el costo de producción total. Listo. Nosotros hicimos una que se llamaba, esa la hicimos aquí en ventas, hicimos una que se llamaba valor de ventas neto, que es igual a la multiplicación de estos dos valores. ¿Sí? Aquí es una suma, pero pues es una operación aritmética. Bueno, el contexto de filtro. Ese es un poquitín más complicado. Es el conjunto de valores permitidos en cada columna basado en restricciones de filtro que se aplicaron a la fila o se han definido mediante expresiones de filtro. Ayer veíamos que existían una serie de instrucciones que se llamaban instrucciones de filtro. De hecho, calculate es una de las tantas funciones de filtro. Más adelante la vemos un poquito más detallada, pero existe una función que se llama filtro, o todos excepto, y no les he cumplido la tarea de averiguar qué es esto. Me comprometí y no la hice. Bueno, me toca hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo esas funciones que hacen filtro, vamos por acá. Entonces, es cuando aplico un cálculo, pero con una restricción a las filas de la tabla o del conjunto de ellas. Por ejemplo, aquí aparece, no, pero es que estas son instrucciones aritméticas. Divide es la forma que se divide en DAX, ¿sí? Es la división en DAX. Aquí es muy simpático porque es como una división de primaria. Uno tiene que decirle numerador y después el denominador. ¿Sí? No es que yo le pongo la barra slash, no, numerador sobre coma, denominador, y ahí me hace la división, y me la hace elemento por elemento. Y aquí estamos sumando. Creo que esa imagen no concuerda. Bueno, tipos de cálculos en DAX tenemos 3. Tenemos columnas calculadas, que ya hicimos uno, y es una nueva columna o campo. Recuerden que en bases de datos las columnas se llaman campos, que yo le agrego a la tabla. Tiene la peculiaridad de ejecutar una función línea por línea, y a veces cuando uno ejecuta funciones línea por línea desde la primera hasta la última, eso se llama iteración. ¿Sí? Iteración. Entonces hay funciones que dicen, no, esta es una función que itera, que coge desde la primera fila hasta la última fila y me calcula esto. Entonces hace una iteración. Y esto maneja el contexto de fila. Estas columnas pueden ser usadas para definir relaciones, para hacer gráficas, para ser parte de otras tablas. Es decir, es como si fueran parte de mi modelo de datos. Estas no quedan almacenadas. Recuerden que esas columnas no quedan almacenadas dentro del modelo. Queda almacenada la instrucción en DAX, tal como se almacenan las instrucciones de Power Query en lenguaje M, pues se almacenan las instrucciones en lenguaje DAX en un texto que está metido dentro del PBIX.
¿sí? En algún lado las guarda, pero las guarda como un texto. Dice que sí, consume memoria RAM porque se almacenan en la memoria. Pues sí, mientras esté abierto el archivo, van a estar en memoria y yo las voy a poder ver en pantalla. Pero pues con los computadores modernos que tienen 8 gigas, 16 gigas, eso no es nada. ¿Sí? Eso no se tiene problema. Obviamente, mientras más grande sea mi modelo de datos, si yo voy a manejar 3 millones de datos, pues necesito un computador con 16 gigas, algo así, para poder cargar todo eso en la memoria. Y se recalculan cada vez que se actualiza el reporte, ¿sí? Como en Excel. En Excel, cada vez que se le da Enter a Excel, en cualquier lado, Excel vuelve y recalcula todas las fórmulas que tiene adentro. DAX también, ¿sí? Cada vez que se inserta una nueva función, vuelve y calcula todas las funciones que tenga escritas anteriormente. ¿Listo? Medidas. Las medidas, estos son columnas, las medidas son números escalares o valores. Siempre me van a dar valores intermedios, ¿sí? Se pueden usar para calcular relaciones, porcentajes intermedios entre las funciones, y son medidas que resumen o medidas de agregación los datos mediante un subconjunto de la tabla y utilizan el concepto de filtro. Sin embargo, una medida, cuando yo tengo una tabla como esta, aquí es solamente decirle aquí fila de totales y aquí me muestra, por ejemplo, los totales. Aquí me dice, hay un recuento, me dice, hay mil datos, ¿sí? Si yo le digo aquí, no le puedo sacar ninguna operación, contar números me va a decir que hay cero, porque no hay ningún número, porque esos son textos. Entonces, estas medidas que yo tengo aquí, cuando esto es lo mismo que poner, ¿dónde están las autosumas? ¿Dónde están? No, véalas aquí, las autosumas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno le pone autosumas y automáticamente en la última fila de cada columna le puede sacar la suma, el promedio, contar números, poner mínimos, máximos y hay más funciones? Entonces, estas son las mismas autosumas. La autosuma en DAX se llama medida, ¿sí? Y es coger todos los valores de una columna y hacerles una operación o bien a todos o bien a ciertos valores que cumplan ciertas condiciones. Por eso se dice que tienen contexto de filtro, porque yo le puedo decir, no, solamente cuénteme las palabras que tengan 5 letras, ¿sí? Porque puedo mediante funciones de texto, ¿sí? En Excel se llama largo, en Power BI se llama len, que es de length, o sea, de largo, pero en inglés, saber cuántas letras tiene una palabra y decirle si la cantidad de letras de esta palabra es igual a 5, cuéntemela. Si no, no le haga nada, ¿sí? Entonces, es como cuando yo tengo funciones en Excel, la misma cosa, ¿sí? En Excel uno puede llegar y decir, bueno, aquí dígame, voy a decirle que me halle, no, perdón, sí, que me halle, me tocaría insertar una columna, voy a hacerlo para hacerlo después en DAX, esto es el largo, lo voy a llamar largo. Y esto es el largo, ¿sí? De este texto de acá, ¿cierto? Y ahí me dice, mire, este tiene 7 caracteres, este tiene 6, 8, 7, 5, y aquí, entonces le voy a decir aquí, que me cuente, contar sí, ¿cierto? Contar punto sí, porque contar punto sí implica de una vez una condición, ¿sí? Le digo, cuénteme aquí, de esta columna, momentico, uy, no, me tocó decirle contar sí, pero, no, es que tomó toda la columna entonces de aquí hasta acá, ¿cierto? Cuénteme toda esa columna, vendedor es largo, ahí se lo hubiera podido escribir, y le voy a decir que sea igual a 5. Cuénteme todas las veces que se repite el número 5 y me dice que son 271, ¿sí? O sea que le puedo decir, efectivamente, cuénteme cuántas palabras tienen 5 letras. Me toca hacer una función compuesta,
¿sí? Pero funciona, eso funciona, no tiene problema. Y esta de aquí, este valor escalar, ¿sí? Que es un valor único escalar, es en DAX una medida. Luego, esta de aquí sería una medida que me está diciendo cuántas palabras tienen 5 caracteres. Pero es una medida, o un escalar, o es un número en DAX, se llama medida. Y es el que puede hacer uno mediante la calculadora. Bueno, y finalmente las tablas calculadas. Entonces, permite añadir nuevas tablas al modelo utilizando expresiones DAX. También maneja el concepto de filtro. ¿Sí? Y toda tabla se muestra en la sección de reportes, en la sección tanto de tablas como en la sección de vista de informe. Fíjense que aquí aparece mi subtabla con sus 4 columnas. Entra al modelo y seguramente si yo la pongo por acá, ¿sí? Fíjense que aquí tiene un iconito diferente, sale de colorcito verde y probablemente yo le puedo decir, oiga, relaciónemela con el número de factura de estas. ¿Sí? Y la relación también es 1 a 1 y también la puedo meter dentro de la relación. ¿Sí? Entonces, tablas, ¿sí? Se puede usar y se pueden crear tablas, se pueden crear medidas o se pueden a tablas que ya existen añadirles columnas. Esa es la forma de procesar. Puedo hacer lo mismo en Excel y más fácil, pero pues aquí toca utilizar expresiones o funciones DAX para poder lograr eso. Bueno, medidas calculadas en DAX. Como dije, es un cálculo numérico, ¿sí? Usado para el análisis de datos o para la muestra de valores clave. Y genera un número o un escalar, ¿sí? Se pueden usar sumas, promedios, valores mínimos, máximos, recuentos o cálculos mediante fórmulas DAX. Las medidas se crean y se utilizan en la vista del informe. Van a aparecer en la lista de campos con una calculadora como icono, ¿cierto? Cuando yo hago una medida, entonces aquí voy a hacer una medida en ventas, le voy a decir a partir de la columna que calculé valor neto venta, le voy a decir aquí, bueno, aquí es mejor. A partir de este valor neto venta le voy a decir herramientas, ¿dónde está? Nueva medida. La voy a llamar, ¿cómo la llamo? Bueno, medida la voy a poner por ahora. Y le voy a decir que es la suma de la que calculamos en la tabla que se llama ventas, que calculamos, ¿dónde está? Valor neto venta. Listo, aquí está. Recuerden que para poder verla, yo tengo que utilizar una tarjeta o esta tarjeta de varias filas. Voy a usar esta tarjeta. Ahí en la tarjeta, mi medida aparece aquí con un icono de calculadora y la pongo como modelo de datos. Y pues le voy a decir que es ese valor. Después lo arreglan porque pues esta tarjeta, esta es una, esta otra tarjeta es la misma, pero me permite tener varias filas y esta es la super tarjeta. ¿Sí? En algún momento vamos a usar super tarjeta, vamos a usar el super segmentador y vamos a hacer importación de objetos visuales que no vienen por defecto en Power BI. Sí, pero eso es a medida que vayamos trabajando con estos ejemplos. ¿Qué fue lo que sumó en esa medida, profe? Se me piponó. Ah, no, es que yo le cambié. Ahora sí. ¿Cómo dice? ¿Qué fue lo que sumó en esa medida? Ah, la suma de las ventas. Cualquier columna numérica, una medida. ¿Para qué se pueden usar esas medidas? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo gráficos y quiero mostrar tendencias, quiero mostrar los valores totales del gráfico y que al mismo tiempo vayan cambiando con los filtros, utilizo esa tarjeta con una medida calculada y ahí, por ejemplo, me dice, si tengo voy a hacer una tabla aquí rapidita que diga, qué sé yo, relacióneme en el eje Y el valor neto vendido y aquí reaccionenme las personas que la vendieron. Listo, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí tengo este valor de la tabla, ¿sí? Va a ser es decir, la tabla me va a terminar dando este valor.
si yo filtro la tabla, fíjense que el valor cambia. Vuelvo y filtro aquí y cambia. Si escojo uno de estos chiquiticos, me va a decir que son 29 millones. Aquí son 69 millones. Aquí son 112 millones. O si estoy escogiendo varios al tiempo, fíjate que los va sumando. ¿Sí? Entonces, esta medida de acá, pues, es la suma de todos los valores que yo tengo graficados en estas barritas. Pero cuando yo, durante la presentación, ejecute filtros o haga selecciones o utilice los segmentadores, la medida no es que vaya a cambiar, me va a cambiar la cantidad que me está mostrando que está relacionada con los valores que yo tengo en esta tabla. ¿Sí? Tengo que quitarle uno para que no dé tanto. Listo. Entonces, para eso se pueden utilizar estas etiquetas junto con una medida. No sé si era esa su pregunta. ¿Si era esa su pregunta o fue que yo entendí mal? Una de dos. No, creo que está bien. Ok, listo, Jaime. Bien. Bueno, se pueden evaluar en el contexto de filtro para filas, columnas y segmentadores. Entonces, fíjense que aquí aparece una función que se llama calculate. ¿Sí? Calculate es una función auxiliar que me permite a una columna en una tabla aplicarle, por ejemplo, aquí un filtro. ¿Sí? ¿Cuál sería este filtro? Fíjense que tengo que tener aquí, está filtrándome de una tabla diferente que se llama producto, en la cual hay una columna que se llama tamaño y está diciéndole que el tamaño sea L. Por eso lo pone entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver este filtro? Me va a devolver todas las filas de la tabla producto que tengan el tamaño L. Y aquí en medidas, ¿sí? Va a buscar la relación que existe entre la fila de vuelta de la tabla producto y la fila en la tabla de medidas. Obviamente tienen que tener una relación, o sea, tienen que tener una columna común a todas para que se puedan relacionar. Y lo que hace al final, me entrega un valor numérico que sería la cantidad de productos que dicen tamaño L, o sea, la cantidad de productos, sí, la cantidad de productos, chaquetas, pantalones de talla L, o camisetas de talla L, ¿sí? Pero Calculate lo que hace es esa suma. Bueno, algunas funciones en DAX. Vamos a explicar algunas funciones. Entonces, hay algunas de fecha y nombre de fecha y hora que se llaman igual que en Excel, año, mes, día, día de la semana, hoy y diferencia de fecha. Funciones matemáticas y trigonométricas, pues no voy a meter trigonométricas, seno, coseno, ni logaritmo, ni nada de eso, aunque existen, pero no. Sumas de columna y la función de división. Funciones de filtro, todos los filtros, todos excepto alguno, calculate y filter, que son como funciones auxiliares que me permiten ejecutar otras operaciones. Funciones related, que son las que se utilizan entre tablas que están relacionadas. Funciones lógicas como la if, el si, sucede tal cosa, entonces haga tal cosa, de lo contrario, haga la otra cosa. El mismo si de Excel. Switch, que es como el si punto conjunto de Excel. ¿Sí? Me permite evaluar una serie de condiciones en parejita, condición, valor esperado, condición, valor esperado. Y cuando se cumpla, me devuelve ese valor esperado. ¿Sí? El sí punto conjunto. Las funciones de texto formato, que me permite cambiar entre formatos de datos, y concatenar, que me permite unir cadenas de texto. Bueno, y aquí están las mismas. ¿Sí? Año, mes, día. Me devuelve un día del mes, el mes del año o el año de una determinada fecha. Las fechas aquí en Power BI no se dan como en Excel. ¿Sí? En Excel nosotros tenemos que las fechas se dan con día, mes
año, ¿cierto? Aquí no, aquí se dan con año, mes, día. Lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Primero el año, después el mes y después el día. Cuando yo quiero escribir la fecha, es decir, si en Excel, por ejemplo, yo puedo usar la función fecha, entonces le digo el año, bueno, sale igual que en Excel, le digo 1954, el mes octubre y el día 6. Y esto me convierte la fecha. En DAX sería date, la misma función de fecha. Aquí le pongo el año, coma, que no es punto y coma, le pongo el mes y le pongo el día. ¿Sí? Igual que en Excel. Fíjense que en Excel me sale primero el año, después el día, el mes y después el día. Pero cuando utilizo la función fecha, lo que pasa es que como para nosotros la función, la palabra fecha tiene como dos significados diferentes. En cambio, los gringos solo utilizan la palabra date. ¿Listo? Esto es día. Listo. Pero se trabaja igualita. Es igualita. Entonces, a esa fecha, yo le puedo extraer el nombre del día, el número del día, el número del mes o el número del año. ¿Sí? Igual que haría yo, por ejemplo, si le dijera mes, ¿sí? Mes de esta fecha. Y me dice que es el mes 10. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo mes. Pues en inglés es month, es la misma función. Le tengo que dar como entrada una fecha. Esto es una fecha. Por eso es que me dice que tengo que darle una fecha. Y puedo extraer el número del día, el número del mes y el número del año. Horas, minutos, segundos, lo mismo. Lo mismo. Se puede extraer hora, minuto y segundo a un formato que tenga la fecha y la hora. Porque no existe la sola hora en Power BI. Today y now, pues today es el día de hoy y now es ahora. ¿Sí? Now, ya. O sea, si yo le digo aquí a este señor igual a, ¿cómo se dice today en español? Pues hoy. Y me dice, sí, hoy es 24 de julio del 2025. Y si le digo ahora, o sea, now, así, now, pero ahora en inglés, digo en español, me dice, hoy es 24 de julio del 2025 y son las 19:43 horas. En inglés, en DAX, sería today y now. Uy, se me borró este de aquí. Bueno, igual weekday y week number. Devuelve el día laborable número 1, ¿sí? Me devuelve el número del día laborable. Si es 1 para el domingo, porque la semana para nosotros empieza el domingo, y número 7 para el día sábado, ¿sí? Hay otros calendarios, otras culturas que empiezan en la semana el día viernes, ¿sí? Y otras lo empiezan el día sábado. Entonces, pues, para nosotros el día número 1 es el domingo, el día lunes es el número 2 y pues el número 7 es el sábado. O nos devuelve el número de la semana del año. Lo mismo, aquí está, esto es weekday. Perdón, weekday. Aquí es week number. Lo mismo, aquí tenemos día semana, sí, aquí está día semana. De esta fecha de hoy debería ser el número 5, ¿cierto? ¿5 o 6? 5. Sí, 5. Jueves. Viernes 6, sábado 7. Sí, nos da el número 5 porque el día de hoy es el jueves. Por eso nos da un número 5. Y el número de la semana se llama... semana... ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo. Num semana. Num de semana. De la misma fecha, porque estos son funciones de fecha. Me dice que estamos en la semana número 30 del año. Y el Excel sí tiene un nombre muy simpático. Num.de.semana, número de semana.
Aquí se llama weekday y weeknow. Son funciones que me permiten averiguar eso. Eso se usaría, por ejemplo, en funciones financieras, ¿cierto? Porque en funciones financieras a uno le hacen recuento de la semana, del día de la semana en que se le vence el crédito o tiene que pagar el crédito. Eso se usa para eso. O también en la parte de nómina, ¿sí? Nómina también. A veces los créditos los dan y le dan a ustedes el plazo en semanas y no en meses. O, bueno, se usa eso. Está también end of month. O month. Devuelve la fecha del último día del mes, más o menos un número especificado de meses. Uy, esa sí no me acuerdo del equivalente en Excel, pero debe haberlo. ¿Sí? Debe haberlo. No me acuerdo ahorita, sinceramente. Pero me devuelve eso, la fecha del último día del mes, más un número de meses especificado. Sí, sí lo hay. Sinceramente no me acuerdo. Sí la hay. Bueno, está la función dateDiff. Pues lo que hace es resta la diferencia entre fechas. Entonces yo le doy una fecha inicial, una fecha final y le digo, entrégueme la diferencia de fechas en meses. ¿Sí? Entonces coge y suma las fechas y me entrega la diferencia en meses. ¿Sí? Pero es un número de meses. En Excel también hay una, pero las tengo en otra tabla anotadas. Bueno, entonces, devuelve el año del campo de una fecha, devuelve el mes, devuelve el día, el número del día de la semana, y se aplican todas en el contexto de fila, es decir, para calcular columnas. La sintaxis es muy sencilla, año, fecha, día, fecha, y todo esto de fecha. Por ejemplo, deme el año de la columna que se llama Full Date Alternate Key. Este es el nombre de la columna donde yo tengo las fechas. Pregunta, ¿qué pasa si yo le digo, sáqueme el año de una función que tiene solo texto? ¿Qué creen que pase? ¿Qué pasaría? ¿Jaime? Error. O el otro Jaime, Alfonso. ¿Qué pasaría? Error. Me generaría una linda columna con errores. Entonces, igual que en Excel, si yo quiero sacarle, por ejemplo, le voy a sacar la fecha a un texto, ¿sí? Quiero que me saque el día de esto, ahí me va a mandar a la porra. Me va a decir, no, ¿usted qué le está pasando? Igual, solo que en Power BI no aparece sino la palabra error. En Excel le aparece una palabra que le está indicando en qué se está equivocando. En Power BI solamente aparece la palabra error. Y ya me toca a mí buscar cuál es el error. ¿Que uno comete errores? Pues claro, comete errores, eso es normal. ¿Sí? Eso es normal. Lo que hay que hacer es buscar la fuente del error y corregirla. Eso no quiere decir que la persona no sepa o como otras personas llegan y dicen, no, que no, mejor dicho, eso no quiere decir que uno no sepa, o se equivocó y busca la fuente del error. Siempre, eso aplica para todo. Bueno, today ya la vimos, ¿sí? Retorna la fecha actual y es útil para mostrar la fecha actual sin importar el momento en que se abre el archivo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo salvo este librito de este informe de Power BI, y está la función today. Dentro de una semana, cuando lo vaya a abrir, no me va a traer la fecha en la que lo grabé, sino la fecha del día en que se abrió. ¿Sí? Entonces, vean aquí, aparece la siguiente función. Tiempo transcurrido después de la primera compra. Entonces, estoy diciéndole, muéstreme el año, y le estoy diciendo today. Entonces, como today me entrega una fecha, ¿sí? Esto me entrega una fecha, año, mes, día, que corresponde al día de hoy, pues yo le puedo sacar el año, extraer el número del año de la fecha del día de hoy y después le digo, extráigame el día del año de la fecha de la columna que se llama fecha de la primera compra de la tabla de clientes.
Entonces, aquí tengo un número entero que significa el año, y aquí tengo otro número entero que significa el año. Mayor, obviamente, el de hoy, porque esta fecha es del pasado, entonces esto me va a dar la cantidad de años transcurridos entre que el cliente hizo la primera compra y el día de hoy. Y entonces esa es la antigüedad de mi cliente. ¿Sí? Pero fíjense que esto mismo lo puedo calcular en Excel. ¿Sí? Por ahora las sintaxis han sido muy similares a las de Excel, solo que las funciones se deben escribir en inglés, utilizar la coma, y las columnas, pues igual que en Excel, cuando tengo formato de tabla, va compuesta con el nombre de la tabla y entre paréntesis cuadrado el nombre de la columna. Otra función de fecha y hora, date diff, fecha, diferencia de fechas. Devuelve el número de unidades entre dos fechas de entrada. ¿Por qué se dice que es unidades? Porque yo le puedo definir el intervalo. Yo le puedo decir day, month, year. Creo que quarter también, pero no estoy seguro. Creo que quarter también. Pero mínimo day, month, year. Le puedo decir, hágame la diferencia de fechas entre estas dos y deme los días. Entonces yo estoy calculando la fecha en que una persona tiene que regresar de vacaciones o cuántos días le salieron de vacaciones a una persona, ¿cierto? Le digo, pues la fecha en la que inició las vacaciones, la fecha en que termina las vacaciones y démelo en el intervalo de días y me salen los días. Uy, se fue 23 días de vacaciones, ¿cómo así? ¿Cierto? Eso me podría servir para calcular los días de las vacaciones. La función date if. Diferencia entre las fechas. Por ejemplo, aquí hay una fecha que se llama fecha de orden en las ventas de Internet. Esa sería la fecha inicial. La fecha final sería la fecha de hoy, today. Y quiero que me muestre los intervalos en años. Entonces, si han pasado varios años desde la primera compra o desde la orden de compra, me va a mostrar un número entero escalar, solo número, que es una medida que corresponde al número de años transcurridos entre la primera compra y el día de hoy. Funciones matemáticas y trigonométricas, esta sí, pues esta ya la vimos, es la suma, es la misma, y aquí hay otras. Esta es igual que en Excel, suma. El promedio, igual que en Excel, ¿sí? Igual que en Excel porque es el average, es el mismo promedio, ¿sí? Lo mismo, es el mismo promedio, solo que aquí lo escribimos en inglés. El máximo y el mínimo también me van a dar o bien el máximo de una columna o bien el máximo de una cantidad de números escalares. Yo puedo poner aquí varias medidas. Recuerden que la medida es el escalar. Entonces, si yo tengo varias medidas que vienen a ser el conjunto de, por ejemplo, sumatorias de los valores de una columna, puedo decirle cuál es la máxima. Puedo preguntarle cuál es la máxima o cuál es la mínima. Y aquí sí tenemos la función dividir. ¿Sí? La función dividir, pues, yo tengo que entregarle el numerador y el denominador. Y tengo que ponerle un resultado alterno. Este resultado alterno tiene que ver o está relacionado por si yo llego a cometer el error de hacer una división por cero. ¿Sí? En Excel, cuando yo tengo una división por cero, tengo que ponerle una función de error y decirle, ups, la división me dio cero, entonces tengo que mostrar un mensaje. Aquí me da la opción de poner un resultado alterno, poner un número o poner un texto. Y tengo que, eso sí, escribirle el denominador y el numerador. Perdón, numerador y denominador. El de arriba y el de abajo. Así me lo aprendí yo cuando estaba en primaria. El de arriba divide el de abajo y el resultado alterno. Entonces, la función dividir, pues es un poquitín diferente a la división a la que uno está acostumbrado. ¿Sí? Y le entrega también los decimales y todo eso igualito. Solo que aquí tengo que escribirle los números o determinarle en qué columnas están los números. No se puede de otra forma.
El resultado alterno, como ustedes ven, está en grisecito, entonces eso es como en Excel, es opcional. Puedo ponerlo o no ponerlo. ¿Sí? Si no necesito que me dé, porque yo sé que no tengo ningún número igual a 0, pues no necesito ponerlo. Igual que en Excel hay funciones que tienen parámetros opcionales, pues estas funciones en DAX también tienen parámetros opcionales. Bueno, conteos, funciones para contar. Count, pues cuenta el número de una columna que tiene, perdón, el número de celdas o filas que contiene números. Count es para conteos. Es igual al contar de Excel. Count A me cuenta el número de celdas no vacías en una columna. Pueden tener números, pueden tener textos, pueden tener un espacio, un valor booleano, una fecha, cualquier cosa. ¿Sí? Mejor dicho, las que no estén vacías. Y este es igual a la función contará de Excel. Se llama count A. Por eso esta se llama count y esta A es de count all, de A de all, de fuente de todo. Distinct count. Excuse my English. Sometimes I don't have so much practice. Pero excúsenme el inglés. Distinct count. Cuenta el número de valores distintos o únicos dentro de una columna. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una columna, por ejemplo, como las que tengo acá, en donde tengo la columna de vendedores, pues aparecen los nombres muchas veces, ¿cierto? Ahí aparece Carlos, Cadena, Adriana, toda una cantidad de nombres, pero realmente son solo como 7, 8 nombres diferentes. Entonces, si yo utilizo la función distinct count sobre esa columna, me va a decir solo hay 8 valores diferentes. ¿Sí? Así haya 1000 filas, solo hay 8 valores que son diferentes. Y está la función count rows. Esta me cuenta el número de filas que tengo en una columna. ¿Sí? ¿Cuántas filas tiene la columna? No, tiene 1000, tiene 500, tiene 40. Entonces, ese count rows me dice exactamente el número de filas que tiene, pues, la tabla o la columna. ¿Por qué digo la tabla? Porque como es una tabla simétrica, todas las columnas resultan teniendo el mismo número de filas. Entonces, por eso le digo le doy nombre de tabla, porque como todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, ¿sí? Si no, no serían tablas de Power BI. O en Excel, todas las tablas en un formato de tabla tienen el mismo número de filas. Siempre. Hay tablas que uno ve que tienen columnas más grandes, ¿sí? Y se pueden hacer, pero el formato de tabla no me permite eso. Todas las columnas deben tener la misma cantidad de filas o registros. Eso se tiene que cumplir. En Power BI es así. Por eso yo le digo, cuénteme las filas en la tabla tal, porque todas las columnas tienen la misma cantidad de filas. Bueno, entonces, la función sumx, esa sí es bastante interesante, porque me permite utilizar una tabla o un filtro sobre una tabla, y ahí sí calcular la expresión. Entonces, miremos el ejemplo que hay acá. Lo que me va a sumar es la cantidad total de ventas hechas por internet del color rojo. Sí, estoy vendiendo labiales. Entonces voy a poner color rojo, rojo genérico, ¿no? Yo sé que hay como 50 rojos distintos. Entonces miremos la función. Se llama sumx. Y fíjense que aquí aparece la palabra filtro. La palabra filtro viene hasta acá, hasta antes de esta coma. Entonces miremos filtro. A una tabla que se llama ventas de internet, vamos a buscarle una columna relacionada, relación, ¿sí? O sea, tiene flechitas, ¿sí? Entonces, búsqueme en la tabla productos, ¿sí? Columna color, que está relacionada porque tiene flechita, ¿sí?
con la tabla que se llama ventas de Internet. Entonces deben tener un campo común, una clave primaria en la una que sirve de clave secundaria en la otra, pero tienen una columna común y están relacionadas por eso. Por eso aparece aquí la palabra related, ¿sí? Y fíjense que aquí estoy buscando en la tabla de ventas de Internet, estoy filtrando la tabla de ventas de Internet por una condición que está en otra tabla. Para eso me sirve a mí el related. Para eso es que se utilizan las relaciones entre las tablas. Entonces, si en la columna color de la tabla productos el color es rojo, como la tabla de ventas de Internet está relacionada con la tabla de producto, pues entonces solamente muéstreme esas, fíltrelas. ¿Cuáles? Las que cumplan esta condición. ¿Sí? Esa condición. Y después, en la columna en la misma tabla de Internet 6, ahí sí, súmeme los valores de las cantidades ordenadas. Entonces, estoy haciendo como una especie de filtro indirecto, ¿sí? Un filtro indirecto que me está mostrando un valor, un filtro indirecto cuya condición es un parámetro de una columna en otra tabla. Pero las tablas están relacionadas mediante flechitas, le voy a decir aquí, mediante claves primarias y secundarias, y entonces por eso puedo hacer este tipo este tipo de sumas. ¿Podría hacerse en Excel también? Sí, claro, pero me toca utilizar funciones de condicionales, que me miren si dice esto, y que me traiga el dato, mejor dicho, como funciona. Es decir, es una combinación de funciones un poquitico más complicada. Aquí sale muy sencilla, ¿sí? Porque estamos usando un par de conceptos de las bases de datos. Las relaciones que existen entre las bases de datos, recuerden que cuando mencionamos las bases de datos decíamos, se llaman bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque existe una relación entre cada tabla que se llama clave primaria y clave secundaria, que son columnas de una tabla que están presentes en la otra tabla, que se llaman igual y que tienen el mismo tipo de datos. ¿Sí? Recuerden, aquí es cuando todos esos conceptos que hemos venido repasando empiezan a tomar forma. ¿Por qué? Porque hay una función dentro de DAX que se llama related. Es una función de filtro. ¿Sí? Y me permite relacionarme de esa forma. No sé si entendieron el ejemplo. O estoy hablando mucho y se perdieron, se aburrieron, se fueron a ver el noticiero. No me han preguntado nada y eso me preocupa. Hola. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Bueno, es que a veces como que me preocupa es que no me digan, profe, no entendí, repita. Eso es lo que me preocupa. Pero yo trato de ser lo más claro posible. ¿Listo? Bueno. Ay, matemáticas y trigonométricas, ya vemos la función de división y ya vemos la función de suma, es las mismas, entonces no. Sí, no se puede. La única es la función dividir. El resultado alterno es cuando se me fue el denominador en cero o estoy tomando de una celda que está vacía. ¿Sí? Si la celda está en blanco, no hay denominador y estaríamos haciendo una división de algo dividido nada y ups, sí, ups, pequeño errorcito. ¿Listo? Eso en Excel se trabaja, pero con funciones que buscan los errores. Entonces, son similares, son similares. Bueno, funciones de filtro. Mi función favorita que es calculate y que se me olvidó en la primera clase. ¿Sí? Esta función evalúa una expresión en el contexto que está modificándose por filtros especificados. ¿Sí? Entonces, calculate me hace un cálculo, una expresión, un cálculo de cualquier índole, pero yo le puedo poner condiciones. Esas condiciones son los filtros. O sea, para poder, algo así como que para poder participar dentro del cálculo, ¿sí?
el elemento que está ese elemento que está en la fila tiene que cumplir una condición, porque si no, no participa dentro del cálculo. ¿Sí? O sea, si no escribiste la cédula, no puedes participar dentro del cálculo de los votos contados, porque no votaste. ¿Sí? Entonces miremos el ejemplo. Aquí el ejemplo dice, vamos a mirar cuántos se vendieron en total por internet de la talla L. Entonces aparece la función calculate. Calculate necesita una expresión, pero esa expresión es otra función. ¿Sí? Otra función que en este caso pues es la suma de la cantidad de ventas en la tabla de ventas de internet. Pero como es calculate, uy, aquí se fue un punto y coma, eso es un punto nomás. Ese calculate es solamente, se tiene que aplicar un filtro. Entonces aquí le digo filtro, ¿de qué? Pues en la tabla de productos, la columna de tamaño de los productos que sean iguales a L. O sea, los productos de tamaño large o largo o grande que se hayan vendido, súbelos. Si no es tamaño L, si es XL, XXS, si es M, no lo tendría en cuenta para hacer esta suma. Solamente estaría sumando los de talla L que están dentro de la tabla de productos. Y como esas tablas deben estar relacionadas, entonces de una vez me hace esa relación. Y aquí está otra explicación. En ese caso les da un valor solamente, o sea, no da una columna como en el caso de suma X, sino un valor. Sí, recuerda que estamos hablando de medidas. ¿Sí? Suma me entrega solo una medida. Suma no me entrega una columna. Suma X me entrega una columna, pero suma solita me entrega una medida o un valor escalar o un número solito. Sí, tienes toda la razón. Está bien. Bueno, calculate. Evalúa una expresión dada o una fórmula bajo un conjunto de filtros definidos. ¿Qué puede ser la expresión? Bueno, la sintaxis, calculate, expresión, y empiezan los filtros. Puedo poner varios filtros, ¿no? ¿Sí? Puedo poner varios filtros. Entonces, la expresión es una medida existente o una fórmula DAX para una medida válida. ¿Qué sé yo? Total pedidos, suma de las cantidades retornadas en los datos. Filtros. Es una lista de expresiones de filtros booleanos. Cuando yo hablo de filtros booleanos, hablo de filtros binarios, 1, 0, falso, verdadero, true, false, cumple, no cumple. ¿Sí? Recuerden, igual que en Excel, las funciones booleanas son las mismas funciones lógicas. Lo que pasa es que tiene un nombre booleano por un señor que se las inventó por allá en el siglo XIX, que se llamaba George Boole. No tenía nada que hacer y se inventó todo eso. Nunca supo él que esas mismas funciones serían la base para nuestros computadores, que son la base de nuestra sociedad en este momento. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, requiere valores simples y fijos. No se pueden crear filtros basados en medidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser un filtro? Tengo aquí una tabla que se llama Territory Lookup Country. País de esta tabla, Estados Unidos entre comillas, es un texto. Año en la tabla de calendario, ¿sí? Porque este es el año de la tabla de calendario, dice 1998, mayor a 1998. O sea, cuando yo utilice esos operadores igual, diferente, mayor, menor, menor que, mayor o igual a, ¿sí? Mayor o igual, son operadores que me van a dar un valor true o false, falso o verdadero. ¿Por qué? Porque si el nombre no es Estados Unidos y se llama Unión Soviética, pues nada que hacer. Son dos nombres distintos, son dos cadenas de texto distintas. Y si el año es el 2025, pues grave porque no, en el 2025 no hay mundial, en el 98 sí hubo. ¿Sí? No, perdón, 2025 me daría mayor que 1998, entonces ahí me daría un true. Me daría un true, porque sí, 2025 es mayor que 1998. Calculate
actúa igual que SUMIF. No, SUMIF es sumar.si o contar en Excel, ¿sí? Es cierto que puede evaluar medidas basadas en algún tipo de cálculo, no solamente sumas o conteos, ¿sí? En Excel tenemos las funciones, se llaman sumar.si, creo que es .si, no me acuerdo. Sumar.si, sí, sumar.si, o la función contar.si. Y también hay un promedio .si, ¿no? En Excel nosotros sabemos que todas las funciones que tengan un si en algún lado es porque son funciones condicionales o porque tengo que utilizar funciones, sí, condicionales para poder ejecutar. Entonces aquí se llama calculate y es más general. Entonces, es el calculate, entonces aquí puede ir el sumar, aquí puede ir el contar, aquí puede ir el promediar, ¿sí? Dentro de esta expresión. Y los filtros son los parámetros que yo le pongo que se cumplan precisamente para que ese valor que cumple entre a jugar dentro de la expresión o entre a ser parte de la expresión. ¿Sí? O sea, lo suben, lo promedien, lo resten, lo aumenten. Bueno, por ejemplo aquí, otro ejemplo de calculate. Aquí tengo una columna que se llama total returns, total de devueltos, ¿sí? Total de devueltos. Fíjense que aquí me dice que puede ser una columna existente, ¿sí? Entonces aquí le doy el nombre de la columna existente. Y como filtro le digo, mire, en la tabla de productos hay una columna que se llama nombre de la categoría, y cuando sea igual a bicicletas, entonces inclúyemela dentro de este cálculo. ¿Sí? Es eso. La medida se llama bike returns, o sea que me va a sumar o me va a tener en cuenta ese valor que tengo aquí en retornos totales únicamente cuando el nombre del producto dentro de la tabla de productos sea bicicletas. ¿Y ya? Eso es calculate. ¿Sí? A veces sale más fácil explicarlo que leer toda esa carrera. Bueno, funciones de filtro, muy importantes en DAX. Devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, pero si se omiten los filtros, bueno, si se omiten los filtros que se puedan haber aplicado. Un momento, se omiten los filtros que se puedan haber. No, esto lo que hace es devolverme todos los valores de las filas y las columnas que cumplan con los criterios del filtro. ¿Sí? Hay unas funciones que, por ejemplo, all, ¿sí? Esta función de all lo que hace es quitarme los filtros, por eso los borra. All es todo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo filtreme, me devuelve solamente los valores que cumplan los criterios del filtro. Pero si yo le digo all, me devuelve todo. Borra los filtros y trae todo. Por ejemplo, aquí. Aquí estoy haciendo una medida que se llama monto total de la venta anual que se hizo por internet. Entonces, fíjense que estoy haciendo, aquí está el símbolo de división. El que exista la función divide o dividir no significa que yo no pueda hacer una división con el slash, ¿no? Entonces aquí estoy dividiendo la suma de las ventas totales de la columna de ventas de internet dividido, esto me da un escalar, ¿no? Esto me da un escalar. Dividido la suma de todas las ventas de internet de sales amount. Entonces, esto es un escalar y aquí con el sumx hallo el escalar volviendo a sumar todos los valores de una columna. Así. Hey. All except. O sea, me devuelve todo excepto lo que yo le diga de filtro. Entonces, quita todos los filtros del contexto de tabla excepto los filtros que se le han aplicado a columnas especificadas. También usa el concepto, también trabaja
en el contexto de filtro como una medida calculada. ¿Cuáles son los parámetros? Tabla, que es la tabla de la cual yo le voy a quitar todos los filtros que tengo de concepto, excepto, como es all except, los nombres de las columnas que yo especifique en los siguientes argumentos. Y el nombre de la columna pues debe ser las que yo voy a mantener dentro del filtro. Entonces, el ejemplo es calculate, ¿sí? O sea, la función auxiliar para hacer más cosas. La expresión es sumar las ventas totales de Internet. Pero recuerden que calculate, lo vimos aquí arribita, tengo que decirle un filtro, ¿sí? La expresión es sume, pero le tengo que dar un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Pues el filtro es de tipo all except, ¿sí? Fíltreme todo, excepto la columna de años, perdón, sí, el año en la columna de años de la tabla fecha de orden. Y eso me hace ese cálculo. Es un poquitico más enredado que Excel. Aquí hay otra función de filtro que ya vimos, que se llama related, que se utiliza cuando hay tablas relacionadas y que pues por eso hay que añadir las relaciones. Entonces, cuando esto funciona cuando yo voy de muchos a uno, ahí dice, de muchos a uno, en la relación uno a muchos. Retorna un blanco si los valores no existen. Se pueden hacer saltos, ¿sí? Porque yo puedo tener más de una relación. En bases de datos, cuando una tabla tiene más de una relación, se llama modelo de copo de nieve, por la forma en que se dibuja, ¿no? ¿Sí? Yo puedo coger esto aquí, subir esta acá, a subir esta acá y bajo esta por acá. Y esto, pues, ellos dicen que se asemeja a un copo de nieve, porque el copo de nieve es como una figura geométrica con un centro y que alrededor tiene otras. Por eso lo llaman así. Pero, pues, eso es las personas que trabajan las bases de datos. Realmente es porque puede tener una tabla más de una sola relación al mismo tiempo. Y se trabaja en el contexto de filas o de columnas calculadas. Entonces, lo que está trayéndome aquí, este filtro es en la tabla que se llama categoría de los subproductos, una columna que se llama nombre de la subcategoría del producto en inglés. No es más. Pero porque esa tabla está relacionada. Bueno, otras funciones, estas son las de texto. Lo mismo, len, que es la misma función largo, devuelve el número de caracteres en la cadena de texto. ¿Sí? Entonces yo le digo un texto y me da la cantidad de caracteres que tiene el mismo. Concatenate une dos textos en uno solo. ¿Sí? Solo se puede utilizar un solo texto. O se puede poner el y como atajo para combinar dos strings con el ampersand. Bueno, las funciones left, mid, right devuelven el número de caracteres al inicio, al medio o al final de un texto. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro? Pues tengo que darle el texto y un número de caracteres de inicio. En cambio, en la función mid, que es el que me muestra el carácter del medio, pues yo le digo texto, posición de salida y número de caracteres. Las funciones upper, lower, proper, lo que hacen es convertirme una cadena de caracteres en mayúsculas, minúsculas o nombres propios. ¿Sí? Y se usan con el nombre del texto. Se llaman minúscula, mayúscula y non propio. Esta se llama izquierda, derecha y la otra es, no me acuerdo ahorita el nombre de la mitad. Substitute es una función que reemplaza un texto existente con un nuevo texto. ¿Sí? Es la misma sustituir de Excel. Ahí no cambiaron el nombre. Texto que yo tengo, el nuevo texto y el viejo y el texto. Y le digo el número del carácter a partir del cual inserto este nuevo texto para reemplazar este viejo texto. Search devuelve la posición de una cadena de texto del
de que yo le especifique. Es decir, es la misma hallar. Si yo le digo, búsqueme la letra A en esta cadena de texto, entonces busca de izquierda a derecha, ¿sí? Pues la palabra puede ser Buenaventura, que tiene varias letras A, pero la función de búsqueda encuentra la primera A y me da esa posición, ¿sí? Entonces, B, U, E, N, y me daría el número 5, pero no me daría el número de la última A. De la primera A que encuentra de izquierda a derecha, ¿sí? Y me da ese número. Entonces, aquí le pongo el texto que voy a buscar, entonces en este caso sería la letra A entre comillas, dentro del texto comillas Buenaventura, y puedo decirle que empiece a partir de otra posición o que tenga un mensaje de error si no encontró el valor. En Excel, cuando yo utilizo esa función y no me da el valor, me manda un error. Pero entonces aquí yo le puedo corregir, la letra no está dentro de la palabra, o no existe esa palabra, no sé, se le puede poner un valor si no la encuentra. Entonces, fíjense que aquí estamos concatenando. Lo mismo, el operador ampersand sirve para concatenar textos, y si yo no quiero escribir concatenate ni nada, me sirve para concatenar. ¿Sí? Y creo que ya hicimos una vez una columna calculada en la que poníamos el nombre del departamento, el símbolo de concatenar y la cadena de texto, coma, espacio Colombia, porque creíamos inocentemente que eso nos iba a solucionar un problema con los mapas. Pero estamos usando el mismo símbolo tanto en Power Query como en Excel como en Power BI. Y es fácil porque uno se acuerda que ese ampersand me concatena textos. Aquí lo que está haciendo es coger el apellido, poniendo una coma y después el nombre. ¿Sí? Está concatenando, porque si yo le digo concatene con este carácter entre comillas, pues me pone la coma en la mitad de esos dos. Entonces la función es lo mismo que la función concatenar, concatenate. Une dos textos válidos en una sola cadena de texto. ¿Sí? También se pueden concatenar números o booleanos, pero esta función solamente acepta dos argumentos. Se pueden anidar para poder utilizar más de dos funciones concatenate. Creo que aquí le están concatenando, vea. Concateneme el apellido del cliente con la coma y el número del... Es decir, aquí este concatenate es para este pedacito de acá. Coge la coma y la concatena con el nombre del cliente. Y después, esta función de concatenar externa me concatena el apellido y lo que viene de concatenar la coma con el nombre del cliente. Entonces yo puedo generar varias funciones concatenar o puedo usar la sencilla ampersand. Otra función es format. Convierte un valor en texto según el formato especificado. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, mire, aquí está la fecha de la orden y aquí este valor de aquí es una fecha. Entonces yo le digo, formatéelo. ¿Cómo? Escríbame las 3 iniciales del mes, guión los 2 números del año. Entonces diría full-25. Feb-19. O diría div-3124. ¿Sí? Porque coge la fecha, le extrae el mes, el año, pero me presenta eso en un formato de texto, diciéndole, muéstreme solo las iniciales del mes y los 2 dígitos del año. Bueno, funciones lógicas. Entonces, estas verifican una condición y retoman el primer argumento si es verdadero y el segundo si es falso, igual que en Excel, ¿no? ¿Sí? If retorna el valor de la fila actual, porque recuerden que esto sí se hace en el contexto de filas que se hace a lo largo de toda una columna, no como en las celdas de Excel que se puede hacer a celda individual. Si el valor referenciado es una columna, pues if retorna el valor de la fila que corresponde al de la columna. Si los valores retornados en verdadero o falso son diferentes del tipo de datos,
la if convierte implícitamente el tipo de datos o me muestra un mensaje de error, como ya nos ha sucedido. Fíjense la sintaxis. Si, if, prueba lógica. La prueba lógica es lo que me tiene que dar falso o verdadero. El valor si verdadero, el valor si falso. Esta sí la escribe igualito Excel. Y aquí tenemos una if anidada. Igual que en Excel. Si el tiempo transcurrido de la primera compra de la tabla de clientes es mayor o igual que 8, entonces póngale oro. Pero si esa condición no se cumple, vuelve y hace un sí anidado. Si el mismo tiempo de compra, de tiempo transcurrido de la tabla cliente, es mayor o igual que 6, entonces póngale plata. O sea que de 6 a 8 me le dice que es plata. Pero si esta condición, si este segundo if no se cumple, pues entonces vuelve y pregunte if o si ese tiempo transcurrido después de la primera compra es mayor o igual que 5, entonces póngale bronce, oro, plata, bronce. ¿Qué pasa si es menor que 5? Pues entonces póngale que es un cliente nuevo. Este ultimito de aquí, ese nuevo último de ahí que está entre comillas, sería el valor si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, entonces póngame 9. Ese sería el valor si ninguno se cumple, o sea, el valor de falso. ¿Sí? Lo mismo que en Excel. Entonces, algunas funciones de DAX de tipo lógico. Sí, que me chequea una condición, una sola condición. ¿Sí? El if solo chequea una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera o es falsa. If error. ¿Sí? Si me sale un error, si al evaluar una expresión DAX me da como resultado la palabra error, pues yo puedo hacer que en lugar de mostrarme la palabra error, pues yo le pongo un valor o un texto o algo que me identifique, ups, aquí hubo un error, pero que no me salga el error ese de DAX, que es incluso más feo que el de Excel porque uno no sabe cuál es la fuente. Entonces es el equivalente de la función sí.error. AND, pues es la misma, ¿no? Yo le puedo poner varias operaciones AND, si es la AND o y, todos los valores tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Si yo tengo 5 valores y uno de esos es falso y el resto de 4 son verdaderos, pues el resultado de esa función va a ser falso. ¿Sí? Porque si todos no son verdaderos, me vuelve un falso. Y en la OR funcionaría si alguno de esos es verdadero, entonces me devuelve un verdadero. Pues yo tengo los mismos 5 valores, tengo 2 falsos, 3 verdaderos. ¿Qué me devuelve la OR? Me devuelve un verdadero. Pero si tengo 5 resultados verdaderos y 2 resultados falsos, la AND me va a devolver falso. Y se pueden utilizar los operadores doble ampersand o doble. Esta barrita no es inclinada, esa es la barrita recta, ¿sí? Para poder incluir más de 2 condiciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de Excel, en la que yo puedo hacer una I con 36 condiciones lógicas, en Power BI solo me acepta 2 condiciones lógicas. ¿Sí? 2 pruebas lógicas. Está limitado. Pero si yo utilizo doble ampersand o doble barrita horizontal, no, perdón, doble barrita vertical, pues puedo utilizar más de 2 condiciones. La función switch es como el sí.conjunto de Excel, pero es más chévere. Lo que hago aquí es darle una lista de valores para que me devuelva una lista de expresiones con todos los resultados posibles. Entonces, aquí pregunto, tengo la expresión. Aquí la expresión viene a ser la prueba lógica. Y lo que hago son pares de valor resultado. ¿Sí? Aquí hay otro par de valor resultado y así sucesivamente varios pares de valor resultado. Y al final me dice, si ninguno de estos pares de valor, es decir, si ninguno de estos pares valor con valor resultado me cumple con la expresión lógica que yo estoy preguntando acá, entonces mándeme otro valor que sería el resultado. Entonces fíjense lo que estoy preguntando acá. Aquí estoy evaluando una columna de clientes que se llama nombre de la región en español. ¿Sí? Si nombre de la región en español es igual a Estados Unidos, entonces póngale EU.
Si nombre de la región en español es igual a Australia, póngale AU. Si nombre del país en español es Canadá, póngale CA. Si es Alemania, póngale AL. Si es Francia, póngale FR. Si es el Reino Unido, póngale RU. Pero si no es ninguno de esos países, ponga la palabra ninguno. Entonces, esta función switch es como un sí anidado, pero me rompe pues la limitación de la función sí de utilizar solo dos condiciones lógicas. Realmente estoy usando solo una condición lógica, pero estoy averiguándola a lo largo de toda una columna y estoy preguntando por varias posibilidades que se llaman par, condición, valor. Si esta condición, si es Estados Unidos, devuélveme EU. Si el valor que está en la columna es Alemania, devuélvame AL. Pero si no se cumple que sean Estados Unidos, ni Australia, ni Canadá, ni Alemania, ni Francia, ni Reino Unido, no me traiga nada. Póngame la palabra ninguno. Y bueno, esta es la ayuda sobre DAX que está en internet. Este sitio que es en Learn Microsoft, este sitio de acá, es bastante bueno. Es donde está la referencia completa de las funciones DAX. ¿Sí? Y pues ahí están funciones de agregación, filtros financieras, lógicas, matemáticas, otras de relación de estadísticas, manipulación de tablas, pues igual que en Excel las funciones también están definidas o divididas por categoría. Listo, pues creo que terminamos ya a tiempo.